Estas palabras ya son parte de nuestro lenguaje cotidiano. Muchas veces las utilizamos para nombrar características personales, situaciones que nos hacen sufrir, errores que repetimos, actitudes que queremos cambiar. Pero, ¿de dónde provienen estas palabras? Estas palabras provienen del psicoanálisis. Pero, ¿qué es el psicoanálisis? Es una teoría para comprender el inconsciente y una terapia para superar nuestros problemas anímicos. El rol del analista entonces es ayudarnos a descubrir la raíz de esos problemas. Hasta comienzos del siglo pasado, los problemas de la mente eran tratados solo por la medicina. Fue Freud quien se dispuso a indagar en las profundidades de la mente, y lo hizo de una forma muy particular a través de la palabra. Pero, ¿quién es Freud? Sigmund Freud nació en la República Checa el 6 de mayo de 1856 y fue el mayor de 6 hermanos. A Freud le encantaba estudiar y aprendió alemán, italiano, inglés, hebreo, latín y griego por él mismo. Desde pequeño siempre fue un alumno que destacaba mucho. En 1881 se graduó como médico y se quedó trabajando en el laboratorio de la universidad, pero mucho más tarde ganó una beca para estudiar en París, con otro médico muy famoso llamado Jean-Martin Charcot. Empezó a estudiar la mente de los humanos y cómo funcionaban en el apoyo de otros médicos que estaban interesados en ese tema. En 1886 se casó con Martha Bernays, con la que tuvo 6 hijos. Freud fue médico privado en Viena, donde intentaba curar enfermedades neurológicas con la hipnosis. Entre 1895 y 1900, Freud abandonó la hipnosis y la catarsis y desarrolló una nueva técnica, la asociación libre. En 1899 publicó una de sus obras más relevantes, la interpretación de los sueños, iniciando así una disciplina teórica y práctica en torno a la mente humana, el psicoanálisis. También consiguió ser profesor de neurología y medicina. Escribió varios libros y artículos para explicar sus teorías e ideas. Freud murió el 23 de septiembre del año 1939 en Londres, de un cáncer de mandíbula. Y así es como Freud es el principal representante del psicoanálisis. Otro representante es Jacques Lacan. Nació el 13 de abril de 1901 en París, Francia. Estudió medicina y se especializó en psiquiatría en el Hospital Saint-Anne en París. En 1934, poco después de defender su tesis sobre la psicosis paranoica y su relación con la personalidad, Lacan fue invitado a unirse a la Sociedad Psicoanalítica de París. En las primeras etapas de su carrera, desde 1923 a 1953, Lacan pasó de realizar un tipo de tratamiento psiquiátrico convencional a la terapia psicoanalítica. En 1936 publicó El estadio del espejo, que fuese la primera contribución oficial de Lacan al campo del psicoanálisis. El ensayo se refiere a los niños de 6 a 18 meses y el momento en el que un bebé reconoce su propia imagen en el espejo, no viendo la imagen como un mero reflejo, sino como que se percibe a sí misma como un ser. Esto, según Lacan, conduce a la formación del ego y actúa como un estimulante para el desarrollo del niño. Otro representante es Alfred Adler. Nació en el seno de una familia judía vienesa en el año 1870. Desde muy pequeño tuvo una serie de complicaciones de salud que comúnmente suelen ser señaladas como el inicio del interés del austriaco por la medicina, carrera que en su juventud estudió con éxito en la Universidad de Viena. Después de graduarse en la carrera de medicina en el año 1895, se casó y empezó a entrar en contacto con el psicoanálisis de la mano de Sigmund Freud, a quien conoció personalmente en el año 1899. A partir de entonces, Alfred empezó a introducirse en las ideas acerca del funcionamiento de la psique que proponía la teoría freudiana. El entusiasmo que Adler mostraba en el psicoanálisis y la psicología en general lo llevó a convertirse en el primer presidente de la Asociación de Psicoanalistas de la ciudad, la Sociedad Psicológica de los Miércoles, que más tarde recibiría el nombre oficial de la Asociación Psicoanalítica de Viena, creada en 1902. Allí se debatían y desarrollaban las ideas fundamentales con las que los psicoanalistas intentaban explicar la mente humana y esta exposición a las propuestas teóricas de Freud.
y de sus discípulos. Contribuyó a que Alfred fuese haciendo sus teorías cada vez más complejas. Luego empezó a cuestionar pilares fundamentales de la teoría de Freud, como por ejemplo la teoría sexual. Otro de los representantes es Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung era un joven psiquiatra, ya reconocido por la profesión cuando asumió la defensa de la obra de Freud, tanto en los foros psiquiátricos como en su propia obra, iniciada en 1902. En 1905 fue nombrado profesor libre de psiquiatría y 2 años después conoció a Freud. Su estrecha colaboración se rompería en 1913 a instancias de Freud, para quien los desarrollos jungianos del psicoanálisis no resultaban acordes con su propia teoría. Atrás quedarán los años en los que Jung fue el presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional desde su fundación en 1910 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Una época en la que se constituye y alcanza una dimensión internacional, Europa y Estados Unidos, el movimiento psicoanalítico nacido en Viena alrededor de Freud a partir de 1900. En 1930 fue nombrado vicepresidente honorario de la Asociación Alemana de Psicoterapia y 3 años después fue profesor en la Escuela Politécnica de Zúrich hasta 1942. Dejó la enseñanza debido a su edad avanzada y por motivos de salud. Carl Gustav Jung murió a los 85 años en 1961, dejando un gran legado para la psicología y la corriente psicoanalítica. Como último representante tenemos a Joseph Beuys. Joseph Beuys nació en Viena, Austria, el 15 de enero de 1842. Era un investigador riguroso que realizó importantes aportes a la medicina y a la fisiología. También fue maestro y amigo de Sigmund Freud, y el encargado de abrir los primeros horizontes para el psicoanálisis freudiano. Joseph Beuys fue un destacado médico y fisiólogo que tuvo una importancia decisiva en la génesis del psicoanálisis. Conoció y entabló amistad con Sigmund Freud, quien, de uno u otro modo, lo vio como una figura paterna y entrañable, por lo que siempre le tuvo gran afecto y respeto. La admiración y la amistad era mutua. Beuys redactó con Freud parte de la primera edición del estudio sobre la histeria, la obra fundacional del psicoanálisis. También fue el primero en atender a la famosísima Ana, que se convertiría en la primera paciente tratada con el método psicoanalítico. Luego de que Joseph Beuys la derivara a la consulta de Freud, se retiró cuando Freud comenzó a presentar el psicoanálisis, pero dejó contribuciones importantes como son los conceptos del proceso primario y secundario. Explicando un poco más sobre el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Fue fundado por Sigmund Freud entre 1885 y 1939 y continúa siendo desarrollado por psicoanalistas por todo el mundo. Bien, el psicoanálisis tiene 4 áreas principales de aplicación. Una de ellas es como una teoría del funcionamiento de la mente humana. 2. Como un método de tratamiento para los problemas psíquicos. 3. Como un método de investigación. Y 4. Como una forma de ver y analizar los fenómenos culturales y sociales como la literatura, el arte, las películas, movimientos políticos y grupales. La teoría psicoanalítica de Freud. Según esta teoría, hay fuerzas inconscientes que determinan la personalidad. Además, intentó demostrar que todo comportamiento tiene una base biológica. Freud decía que para entender la personalidad es necesario exponer lo que está en el inconsciente. ¿Para qué sirve el psicoanálisis? El psicoanálisis y la terapia psicoanalítica sirve para aquellas personas que sienten que caen en forma recurrente bajo el peso de síntomas psíquicos, lo que impide que puedan desarrollar todo su potencial para ser felices individualmente con sus amigos o su familia, así también como sentirse exitoso y pleno en el trabajo o en las tareas habituales de la vida. La ansiedad, las inhibiciones y la depresión generalmente son signos de conflictos internos. Esto puede originar dificultades en las relaciones y si no son tratadas pueden tener un impacto considerable, tanto en la vida personal como profesional de las personas. Las raíces de dichos problemas a menudo van más profundas de lo que la conciencia puede alcanzar. Esta es la causa por la cual es irresoluble sin psicoterapia. Es con la ayuda del analista
que el paciente puede alcanzar nuevos conocimientos sobre la parte inconsciente donde anida el conflicto. Hablando con el psicoanalista en una atmósfera segura, este va llevando al paciente a hacerse consciente de aquellos conflictos presentes en la parte inconsciente de sus psiquis. Esto incluye pensamientos, sentimientos, memorias y sueños. Dicho tratamiento otorga alivio al dolor psíquico, promueve el desarrollo personal y mejora la autoconciencia. Dicha mejora, a su vez, fortalece la confianza de la persona en tratamiento para alcanzar las metas en la vida. Estos efectos positivos que produce el psicoanálisis perduran por mucho tiempo, aún luego de haber terminado el tratamiento. Para continuar con la exposición, tenemos los mayores descubrimientos de Freud, los cuales vamos a ver a continuación. Los mayores descubrimientos de Freud. Freud descubrió trabajando con sus pacientes histéricas que los síntomas contenían un significado oculto. Con el tiempo aprendió que los síntomas neuróticos eran mensajes que portaban contenidos psíquicos reprimidos e inconscientes. Eso le permitió desarrollar su cura por la palabra, lo que revolucionó la interacción entre los pacientes y sus terapeutas. Freud atendía a sus pacientes 6 días a la semana, escuchando y respondiendo lo que ellos quisieran decirle, mientras permanecían tendidos en el diván. Eran invitados a decir todo lo que transcurriera por su mente. Esto proveía a Freud de asociaciones que provenían de experiencias reprimidas de la niñez, deseos y fantasías, que era el resultado de conflictos inconscientes. Una vez traídos a la conciencia, dichos conflictos podrían ser analizados y los síntomas desaparecían. Estos 3 procedimientos, encuadre, asociación libre e interpretaciones, no solamente se transformaron en un potente método de tratamiento, sino también en una herramienta eficiente para estudiar la psiquis humana, que más tarde originó el desarrollo de una cada vez más sofisticada teoría psicoanalítica sobre el funcionamiento de la mente, y en años recientes permitió sumar estudios comparativos con el nuevo campo denominado neuropsicoanálisis. Los tempranos descubrimientos de Freud fueron algunos de los más innovadores conceptos de psicoanálisis. Tenemos el inconsciente. La vida psíquica existe por debajo de lo que conocemos como la conciencia, también por debajo del preconsciente, en el sentido de que es aquello sobre lo que podemos volvernos conscientes cuando tratamos de pensar en ello. La mayor parte de nuestra vida mental es inconsciente y por eso solo es accesible por la vía del psicoanálisis. Experiencias tempranas en la niñez son una amalgama de fantasías y realidad caracterizada por deseos pasionales, impulsos primitivos y ansiedades infantiles. El hambre despierta el deseo de tragarse todo, pero también el temor de ser tragado, el deseo de estar en el control e independientemente estar asociado al temor de ser manipulado o abandonado. La separación de alguno de sus cuidadores puede significar quedar expuesto, sin ayuda y abandonado. Amar a uno de los padres puede ser riesgoso, puesto que el niño puede temer perder el amor del otro padre. Esos deseos tempranos y temores resultan en conflictos que no pueden ser resueltos, reprimidos y se vuelven inconscientes. El desarrollo psicosexual. Freud entendió que la maduración progresiva de las funciones corporales se centraba en las zonas erógenas, boca, ano, genitales, y se avanzaba esta maduración junto con los placeres y temores experimentados en relación con sus cuidadores, tomados estos como relación de objeto. El desarrollo de esta estructura es el camino para la formación de la mente infantil. El complejo de Edipo es el núcleo de toda neurosis. El niño a los 6 años se vuelve consciente de la naturaleza sexual de la relación entre sus padres, de la cual él es excluido. Aparecen fuertes sentimientos de celos y rivalidad que deberán ser resueltos, junto con otros problemas como quién es hombre, quién mujer, a quién se puede amar, con quién se puede casar, cómo vienen los bebés al mundo y qué es lo que los niños pueden hacer comparado con lo que hacen los adultos. La resolución de esos desafíos va a moldear el carácter adulto y al superyo. La represión es la fuerza que mantiene inconsciente las peligrosas fantasías relacionadas con la parte no resuelta de los conflictos infantiles. Otro de los mayores descubrimientos de Freud fue que los sueños son realización de deseos. A menudo los sueños se expresan en el cumplimiento de deseos o fantasías infantiles, puesto que las escenas en los sueños aparecen deformadas o disfrazadas, como escenas absurdas, extrañas o incoherentes. Estas requieren análisis para revelar su significado inconsciente. Freud llamó la interpretación de los sueños la vía regia al inconsciente. Transferencia. Es la tendencia ubicua de la mente humana de ver e identificar cualquier nueva situación sobre la plantilla de experiencias previas. En psicoanálisis, la transferencia ocurre cuando el paciente ve al analista como una figura parental con el cual puede volver a experimentar los mayores conflictos infantiles o traumas como si fuera la situación original. Asociación libre.
Describe la emergencia de pensamientos, sentimientos y fantasías cuando no están inhibidas por restricciones como el miedo, la culpa o la vergüenza. El yo, ello y superior. El yo es el asiento principal de la conciencia, el agente de la mente que ejerce la represión, consolida e integra los variados impulsos y tendencias antes de ser trasladadas a la acción. El ello es la parte inconsciente de la mente, el sitio donde mora la parte reprimida e incognoscible de la memoria y de rastros de las experiencias infantiles. El superyo es la guía de la mente y la conciencia, el lugar desde donde se recuerdan las prohibiciones y los ideales por lo cual luchar. Por último, tenemos los mecanismos de defensa. Son funciones psíquicas reguladoras que se asemejan a la manera de trabajar de un relé. Su misión dentro del psiquismo es la de regular las cargas de energía, disminuyendo así la tensión psíquica para proteger el equilibrio y evitar toda clase de trastornos o perturbaciones producidas por el exceso de excitación emocional. De las 4 emociones básicas generadoras de distintos estados anímicos, hay 2 capaces de producir alteraciones en el equilibrio psíquico, las cuales son el pánico y la cólera. En el caso del pánico, cuando no actúa adecuadamente la función reguladora de los mecanismos de defensa, se perturba el psiquismo generando los estados de angustia, ansiedad, bloqueo, inhibición, fobias, miedos imaginarios, etc. En cambio, si la función reguladora actúa adecuadamente, la reducción de la intensidad de la raíz bioquímica generará los estados de reserva, desconfianza, precaución, previsión, etc. En las reacciones de excitación colérica, cuando la función reguladora del psiquismo es deficiente, se generan los estados de ira, agresividad, furia, irritabilidad, explosividad, impulsos destructivos, etc. Esta misma reacción, convenientemente regulada por los mecanismos de defensa, por esa especie de relé psíquico que todos poseemos en mayor o menor grado, da lugar a la combatividad, la iniciativa, el ardor, la ambición, el dominio de las situaciones, la resolución y la eficacia en la solución de los asuntos, de problemas o dificultades, es decir, se convierte en una acción positiva sobre personas, hechos o circunstancias del entorno. Las notables diferencias que hay en unos individuos a otros en los mecanismos de defensa se deben al nivel de organización del yo y la naturaleza de las tensiones contra las cuales cada sujeto desea protegerse. Por otro lado, hay mecanismos de defensa normales y mecanismos de defensa patológicos. Y por último, los mecanismos de defensa propuestos por Sigmund Freud son la negación, represión, regresión, formación reactiva, proyección, racionalización, compensación y la sublimación. Todos estos mecanismos suelen aflojar la tensión, incluso pueden algunos de ellos producir una satisfacción sustitutiva o resolver más o menos aparentemente un problema. Pueden también ayudar a no desesperarse por las pocas cosas que pueden lograrse en proporción a los deseos, y pueden hacernos olvidar tanto las injusticias vividas como lo absurdo de muchos hechos o acontecimientos. Críticas hacia el enfoque psicoanalítico. Una de ellas es la falta de datos científicos que sustenten la teoría. La imposibilidad de falsación llevó a Popper a definir el psicoanálisis como una pseudociencia comparable a la astrología. A lo largo de los años, la validez científica de esta disciplina ha sido descalificada. Popper desarrolló en su libro Conjectures and Refutation en 1963 las proposiciones de cualquier teoría científica deben ser refutables por pruebas en contra, pero las del psicoanálisis no lo son. Ninguna evidencia puede refutarlas porque no conllevan ninguna consecuencia comprobable. Otra de las críticas al psicoanálisis es el complejo de Edipo. El antropólogo Bronislaw Malinowski no niega la existencia del complejo como conflicto nuclear sujeto, sino la universalidad de la disposición del complejo de Edipo al que se refería Freud, en el que la madre era objeto de deseo sexual y el padre de odio por parte del niño, modelo que es asociado con la sociedad austríaca. Por su parte, Malinowski sostenía que pueden existir múltiples variantes en dependencia de las relaciones de parentesco que imperen en cada sociedad particular. Esta hipótesis es compartida con distintas corrientes actuales del psicoanálisis que consideran el Edipo tal como lo describió Freud, el característico de su época y sociedad, y que la estructura edípica puede mantenerse aunque rote en los lugares y funciones de quienes ocupan esos lugares.
familias monoparentales, familias con padres del mismo sexo y otras versiones modernas de las familias. Por último, explicaremos el ejemplo, el caso de Marilena. Marilena es una mujer de 32 años, madre de una hija de 15 y un varón de 13. Entra a consulta por depresión y es derivada por el servicio de ginecología. Su hija había consultado por las consecuencias de un aborto provocado. Al intentar Marilena saber quién había embarazado a su hija adolescente, la hija le contestó: "No lo diré, no quiero destruir tu matrimonio". Resultó que la muchacha había sido la amante de su padre durante meses. Marilena, enfrentada con la realización del incesto padre-hija, entró en una depresión profunda, adjudicándose toda la culpa de lo ocurrido, ya que ella, por trabajar fuera de casa, no había podido cuidar a su niño. En las primeras sesiones decía repetidamente: "Pobre mi marido, él no es responsable, se crió en un orfanato, no sabe lo que es una familia". Rompía en llanto y realimentaba su culpa: "No puedo separarme, aunque para todos mi hija será una vergüenza". Marilena había cursado la primaria y su tercer grado. Debido a las serias carencias sufridas en su infancia, intentó en la estructuración de su familia reparar todas aquellas. Su esposo era un joven de 34 años. Su historia nos permite comprender que con su complicidad inconsciente, la hija había repetido su propio drama edípico. Marilena no había conocido a su padre, pero los distintos hombres que convivieron con su madre a menudo se habían aprovechado sexualmente de ella. Además, desde pequeña había espiado las relaciones sexuales de su madre. En este contexto, era importante que Marilena comprendiera que su historia no era el resultado de su maldad pecaminosa, sino de múltiples determinaciones, incluyendo sin duda las condiciones paupérrimas en que se había criado. Probablemente, por eso mismo había idealizado tanto a la familia estable, lograda por ella. Vivió la revelación inesperada del incesto padre-hija, que debería haber podido detectar mucho antes. En el análisis, se puede mostrar cómo ella había participado activamente en la situación por sentimientos de culpa inconscientes. Teniendo 2 habitaciones, Marilena compartía a menudo una recámara con su hijo y el esposo la otra con su hija. Mientras que ella no era más que cariñosa con su niño, hizo actuar a su hija su deseo edípico realizado, frustrado, ya que un padrastro no es un padre. Lejos de provocar rechazo y horror, Marilena despertó sentimientos de compasión y simpatía. El vínculo edípico transferencial que estableció con uno de los coterapeutas del equipo con el que trabajaba Marilena en su caso, permitió interpretar adecuadamente y hacer que ella recordara episodios de su infancia reprimidos y los ligara con el presente en una buena elaboración.